Fortunato Quesada Seminario. Ese es el nombre del actual embajador de Perú en Israel. Su solo ascenso y nombramiento durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski estuvo rodeado de algunas suspicacias, al punto que se atribuía más a sus buenos contactos que a sus méritos. Tiempo después, la razón parece dársela a sus críticos. Tanto en la residencia como en la embajada, Quesada Seminario ha revelado una personalidad prepotente, muy abusiva respecto a los peruanos que allá colaboran con él, soez y con acciones que incluso podrían ser interpretadas como ilícitas. Karina Novoa y Cristian Loaiza nos lo cuentan. Algo más fácil. Cuando estás calata, pones llave. Y cuando estás no calata, dejas sin llave. Sí. Es la voz y las expresiones del hombre que representa al Estado peruano en Israel. El subrado del ministro dice, no, el embajador me ha dicho que soy un hijo de puta. El marzo me ha dicho que soy un concha su madre. El viejo me ha dicho que soy un mal marido. Entonces, si yo te meto un paquete, ¿tú vas a esperar 30 días o 60 días para quejarte? ¡No, pues huevón! Sus propios trabajadores se han visto obligados a grabar en audio los abusos de este embajador. A Víctor, a Debbie, a Romina y a Jesús los puedo votar el día que me da la gana y acá está tu plata y chao. Y Rubín defendiéndola. Es que ha tenido mucho trabajo. Oye, Benito, que chucha, ella debió hacer las cosas. Lo que pasa es que Rubín es un mocioso de mierda. Fortunato Ricardo Quesada Seminario, un diplomático peruano del más alto nivel que humilla, que amenaza, que pisotea los derechos laborales, según varios testimonios y estos audios registrados durante varios días por Jesús Alvarado, el cocinero de la residencia peruana en Tel Aviv. Me tomé a derecho por mucho abuso a grabar, porque era demasiado abuso y demasiada humillación. ¿Qué maltrato, no? Si te estoy pidiendo que hagas tu trabajo, tienes que tener pruebas. No te pueden acusar por maltrato porque le da la puta gana. De pésimo trato, de una vulgaridad injustificable contra los empleados de la residencia y embajada en Israel. Aquí es como vivir dos realidades paralelas, ¿no? Vivir en un país que es una potencia mundial, donde a la mujer se le respeta, donde se le trata bien, donde la primera, Karina, que tú haces alguna cosa, le dices algo a una mujer, tú vas y denuncias a esa persona, sea presa, y a la vez vivo en mi embajada, Perú, donde estoy sin poder salir, sin poder hablar, sin poder decir nada, porque soy la cojuda, la vieja mierda, o palabras como anda culéate al del pan para que te dé la factura. Tú tienes que aprender a ir sola. Y si te meten la mano al culo, disfruta. Todos conocen de sus excesos, de la prepotencia del embajador. Tanto así que Romina Tevez y Jesús Alvarado han tenido que dejar la residencia antes de la emisión de este reportaje. Tienen miedo a las represalias. E inclusive ya estuve en el hospital, me mandaron unas pastillas para el estrés, para relajarme un poco, porque en verdad ya conmigo no son 14 horas, conmigo es todo el día, inclusive no tengo días libres. El testimonio de los afectados, los abusos, las mentiras del diplomático, la inusual utilización de los fondos estatales y las ofensas del embajador del Perú en Israel, aquí en Panorama. Buenos días, embajador Quesada. Sí, buenos días. ¿En qué la puedo atender? La puta madre, yo no quiero desayuno, almuerzo, sentado con mi gente, me cago de risa, me cago de... Vulgaridad y maltrato de este embajador a miles y miles de kilómetros de tierra peruana, en Tel Aviv. Yo no tengo ningún conocimiento de esto. La ley laboral en Israel es sumamente dura, rigurosa, todo, y no tengo ningún conocimiento de esto. Y es lo único que le tengo que decir. Ellos tienen grabaciones, no están haciendo la denuncia sin pruebas. De ninguna manera eso es cierto. Esa huevona real,
todavía le digo a la Debbie, no hay que votarla, no es un inútil, carajo. Nadie me puede obligar a tener a alguien que yo no le tengo que pagar nada, simplemente la voto, simplemente me cae mal, chao. Su nombre es Fortunato Quesada Seminario, el máximo representante de la diplomacia peruana en Israel. Los asiáticos lo van a ver en vivo y dependerá de ustedes mismos, los medios de prensa que tienen una enorme responsabilidad en difundir la imagen del país. Es un funcionario de carrera con más de 3 décadas de experiencia. Ha sido ministro en El Salvador, en Bolivia, en Acre, Brasil, cónsul en Nueva York y nombrado como director de protocolo de Palacio de Gobierno por Pedro Pablo Kuczynski. Esta es la primera vez que llega al más alto nivel, embajador, nombrado por Kuczynski en un proceso que generó críticas en Torre Tagle. En el 2016, el Ejecutivo amplió las plazas de 8 a 12 para ocupar el puesto de embajador. Ese año, Quesada, cercano a PPK, ocupó el puesto 12. El 5 de octubre del 2017 fue designado como embajador del Perú en Israel. En marzo de este año partió al Medio Oriente. Él mismo escogió al personal que estaría a su servicio en la residencia. Tengo temor, él puede agarrar y decir con todo lo que yo te estoy contando que yo me he robado las cosas. Por eso es que estamos haciendo esto, porque es mi palabra contra la de un embajador. Entonces, desgraciadamente, uno tiene que grabar, uno tiene que agarrar y tratar de denunciar de esta manera, porque si no, nadie me va a creer. Romina Tevez viajó hasta Israel como trabajadora del hogar de la residencia. Este es el injustificable comportamiento que tiene que soportar. Tú tienes que aprender a ir sola. Y si te meten la mano al culo, disfruta. Esa cojuda. A los 40 años una mujer funciona como una máquina. Así que no me digas que tengo sueño. Romina, ¿de quién me estás hablando? ¿Quién es tu empleador? Es el embajador Fortunato Quesada. Y si te meten la mano al culo, disfruta. El embajador de Perú en Israel. El embajador de Perú aquí en Israel. Esa cojuda. No, pues señorita, si es una expresión coloquial que tiene que acá la gente, usted sabe que en Israel hay igualdad de género, la gente sale sola, es un cambio cultural que sufre toda persona. Y si te meten la mano al culo, disfruta. Pero decir que si le meten la mano que es una agresión a una mujer que lo disfrute, ¿qué cambio cultural es ese? Bueno, señorita, a los hombres les sucede también cualquier cosa acá, o sea, tiene que entender. Entonces usted sí le ha dicho eso. No, señorita, le vuelvo a repetir. Yo no tengo conocimiento de nada de esto, por favor. Yo le agradezco su llamada, no tengo nada más que decirle. El primer día que llegó a la residencia, Fortunato Quesada dejó claro lo que venía. Usted tocó la puerta, ya no le abrían la puerta, pero de ahí usted que intentó abrir la puerta pero estaba con llave. Entonces hagamos algo más y yo le tuve que gritar que entonces, hagamos algo más fácil. Cuando estás calata, pones llave. Y cuando estás no calata, dejas sin llave. Listo. Eso no fue lo que conversamos en Perú. Romina, yo no voy a discutir. Si te gusta, bien. Y si no, también. Bueno, yo creo que usted se impone de una manera que no es respetuosa. Perfecto. Entonces, si no te gusta, agarra el avión y te vas. Listo. Yo en mi vida me imaginé que esta persona iba a tratarme o a hablarme de una manera tan vulgar, tan corriente, tan ordinaria. Estamos hablando de un embajador. Tengo 3 meses aquí, los primeros 20 días me hizo limpiar una casa de casi 500 metros cuadrados con hisopos y con un cepillo de dientes. Pues su palabra es bruta para todo, esta es una bruta, eso es una bruta. Insultos y abusos, según los empleados de la residencia que hoy dan la cara y varios trabajadores administrativos de la embajada que confirmaron a Panorama los atropellos del embajador. Sales sola, tienes que simplemente aprender a estar contigo misma. El día primero te cagarás de miedo 100%. La 10ª vez te vas a cagar de miedo 90%. La 20ª te vas a cagar 50% y después vas a decir, ¿sabes qué? Puta, no quiero ver el no quiero largar. Aprende. Nadie te va a hacer ni mierda acá. Menos en este barrio. Este es el barrio más petuco y bacán que existe en todo Perú.
Y encima hacerme trabajar 12, 13, 14, 16 horas por 2 semanas seguidas. Pregunté por las horas extras, no, él no las va a pagar, los feriados tampoco. Así no fue el trato, así no significa que por 3 semanas nosotros no veamos la calle. Según estos testimonios, además de todo, no paga horas extras, no respeta las jornadas laborales. No, él te puede decir, no sales, no pueden salir juntos, ¿a dónde vas? No puedes salir, te falta esto, señor, voy a almorzar. No, todavía, nosotros no tenemos una hora de almuerzo, la hora de almuerzo es hasta la hora que él diga. No le importa el bienestar del trabajador, trabaja bajo amenaza. O sea, si aquí a 3 años me da la puta gana de votar, listo, me doy un salario por ello, acá tus 3 salarios, chao. En la bombona de la Mercedes y las Milagros, hoy día el contador ya me mandó la liquidación de ellas. Las bombonas me habían vendido. Solo que me habían dicho que les tenía que pagar entre 150.000 a 200.000 cheques a cada uno. Si las quiero votar. Ya me dijo el huevón cuánto es, $11.000. ¿Sabes cuánto tengo en la cuenta de beneficios sociales de ellas? 13.000. O sea, las puedo votar el 1 de julio. Este es el contrato de trabajo de los empleados de la residencia del embajador del Perú en Israel. Acá las condiciones son bastante claras. En la cláusula número 5 se especifica las obligaciones del empleador y dice que el empleador le dará al empleado un hospedaje y la alimentación adecuada al nivel económico del empleador. También son estrictos, respetan las 8 horas de trabajo y se habla expresamente de un día de descanso. Y no tengo ningún conocimiento de esto y es lo único que le tengo que decir. Muchas gracias, hasta luego. No solo eso. Además, el embajador tiene un confuso discurso referente al sueldo de los empleados de la residencia. Como tú eres respondona, yo te voy a contestar algo para que te quede bien claro. Yo les dije en Lima que el salario en mano era $1.500. El $150 de diferencial era una especie de buffer reserva para comprar el pasaje de ida o el pasaje de vuelta o el celular que para mí era indispensable que tenga. $150 son 520 shekels mensuales para huevear. Esos 520 shekels te alcanza para pagar los 55 shekels de tu chip, te alcanza para pagar los 100 shekels más de lo que putas quieras y te alcanza para comprar un aparato de 120 shekels para que pagues en un año. Y para que no me jodas con tu pan y cómprate tu pan todos los días porque ahí tienes la plata para comprar. Yo entendía que los 1.650 es todo mi sueldo. O sea, no para pasaje de regreso, que tengo que juntar eso para el pasaje de regreso. No, porque el ministerio, por gestión mía, por joder, porque creo que sabes que jodo, logré que me pagaran los pasajes de ida y me pagaran los pasajes de vuelta. Esos 150 ahora solamente te sirven para lo que yo quiero que los gasten, que es el celular. No es cierto. Su sueldo es de $1.650 según contrato. El embajador no puede disponer del salario de sus empleados. Y para que no me jodas con tu pan y cómprate tu pan todos los días porque ahí tienes la plata para comprar. Según trabajadores de la Embajada del Perú en Israel, en estos casos los pasajes siempre los paga el Estado peruano. Y si quieres ser ordenada y qué sé yo, le dices al huevón, al que le des, aprende a sonreír, le dices, ya, gasto 5 shekels, son 25, son 100 shekels al mes, cada mes vas y le dices que te dé un recibito, por favor, que has gastado 150 shekels por pan durante el mes de tal. Y se acabó. Entonces así lo paga la embajada y no lo pago yo. ¿Me entendiste? Romina y Jesús aseguran que de esos $150 que el embajador pretende usar ilegalmente, tienen que comprar incluso parte de sus alimentos, pedir factura y entregarla a Quesada. Entonces así lo paga la embajada y no lo pago yo. ¿Me entendiste? Yo sé que en todos lados existe un presupuesto para el personal y para el embajador. Él me dice a mí cada vez que yo reclamo o pido que por favor compre pollo, aunque sea para comer, que lo compre con mi plata. ¿No?
que lo compré con mi plata porque son engreimientos. ¿Qué hace con el dinero que no utiliza para la alimentación de los empleados de la residencia? ¿Quién le pide cuentas? Conmigo es más fuerte, el tema ya es con amenazas de muerte, como ella me la hizo, porque a mí también me ha dicho que me va a meter un guillotinazo si yo digo algo, si yo hago algo, ¿ok? Y que lo puedo hacer con toda tu familia, porque él tiene poder, dice. Me insulta mucho, soy el huevón, soy el estúpido, soy el imbécil, me humilla, y eso de humillarme ya todos los días, ya te levantas y bueno, ahora ¿con qué me saldrá? Los empleados de la embajada también los tienen igual, a los nervios, al estrés, pero obviamente nosotros vivimos con él, estamos peor. Claro, ellos al final van a su casa, igual sigue el mismo trato, ¿no? Los estudios, todo, pero él llega a la casa, no trabaja muchas horas, a la embajada viene por horas nada más y después todo el día está en la casa. Juan Alvarado es el cocinero de la residencia. Se le quiebra la voz de impotencia. Él se mete en el tema pero tu hija tiene 2 años, ¿ah? No vale nada. O sea, ¿qué pasa? ¿En dónde vivimos? ¿Ah? ¿Este señor vino a representar al presidente del Perú? No puede ser posible. Juan denuncia que no ha tenido ni un solo día de descanso desde que llegó a trabajar en la casa del embajador. Que Fortunato Tejada lo obliga a realizar labores fuera de la cocina, como barrer la vereda de la calle, limpieza que realiza la municipalidad distrital día a día. Además dice que lo ridiculiza cada vez que se le antoja. Y el otro huevonazo tiene que aprender a dejar de comerse las uñas. Es una falta de respeto, una cochinada lo que es. Y cree que yo no veo, que cree que es más vivo que yo. No me lo está viendo, señor. Cree. Yo no he trabajado por las huevas. Podré ser un antipático de mierda, un dedo de mierda, pero eficiente soy. No por las huevas he tenido a 7 presidentes a mi lado. También me humilla, ¿no? Porque a cada rato me dicen que el arroz no me sale bien. Delante de los invitados. Delante de los invitados. Él se expresa mal del chef. Los empleados que hacen esta denuncia han presentado 2 pruebas. Han presentado los audios que venimos escuchando y también este certificado médico que está en hebreo. Pero según el denunciante, el chef, nos dice que aquí lo que se determinó es que él tiene un estrés severo y por eso se le dio 2 días de descanso que no fueron respetados por el embajador Quesada. Los abusos son Vox Populi. Yo no quiero desayuno, almuerzo, Parece una persona vulgar, ordinaria, que no tiene educación. Me estás hablando del representante de nuestro país en Israel, el embajador. Correcto, sí, él es el embajador, esa es la persona que a nosotros nos representa en el Perú. Con mucha pena, en Israel conocen mucho de Perú. Acciones que lo pintan no como un embajador, sino como un tirano. En inglés hay una frase que es bien sabia, que dice, mind your own business. Tú estás contratado aquí para ser el chofer y hacer el trabajo del chofer. Habrás ayudado en lo que nosotros te hemos pedido. Muchas gracias. Para opinar, no opines. ¿He opinado, señor? Ahí. Con ella fue un simple comentario. Escúchame. Nada más. No quiero que hagas simples comentarios. Hace 3 meses, nuestros compatriotas en Israel fueron tras un sueño y encontraron el peor trabajo de sus vidas, aplastados por el abuso. Por eso yo le voy a decir ahora que por favor, todos los huevones a los 6 les paga a 4 huevas El 15. en shekels. A Víctor, a Debbie, a Romina y a Jesús los puedo votar el día que me da la gana y acá está tu plata y chao. Tú tienes que aprender a ir sola. Y si te meten la mano al culo, disfruta. El Rubín defendiéndola. Es que ha tenido mucho trabajo. Oye, Benito, que chucha ella debió hacer las cosas. ¿No ves que Rubín es un ocioso de mierda, no? Entonces, hagamos algo más fácil. Cuando estás calata, pones llave. Y cuando estás no calata, dejas sin llave. Listo.
Incluso hay partes de la conversación donde Romina Tevez se siente incómoda con las respuestas que tienen algún tipo de connotación sexual. O sea, yo no puedo prestarme a interpretaciones de cualquier persona. Es decir, que salga a la calle y si le meten la mano que lo disfrute. No, pues señorita, si es una expresión coloquial que tiene que acá la gente, usted sabe que en Israel hay igualdad de género, la gente sale sola, es un cambio cultural que sufre toda persona. Y ese señor fue jefe de protocolo de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Fortunato Quesada no puede estar nuevamente frente a sus víctimas, que ya bastante lo han padecido. ¿Bajo qué criterios en verdad se entrega una embajada a gente como esa que acabamos de escuchar? Sus propias palabras lo pintan así, de cuerpo entero al embajador. ¿Ese sujeto nos representa? A mí no, y estoy seguro que a muchos de ustedes tampoco. Lo peor es que no solo se ha tratado de maltratos y humillaciones. Al ministro Pedro Rubín lo ha indispuesto frente a la Cancillería y también frente a autoridades israelíes, tratando de desprestigiar a sus propios compatriotas que tratan además y que están trabajando ahí con él de la mano para hacer un trabajo en nuestro país, a favor de nuestro país, pero él termina indisponiendo. La pelota está ahora en la cancha de Torre Tagle, que es donde van a tener que tomar una decisión respecto a lo que va a ocurrir con este señor que, insisto, no puede volver a estar nuevamente frente a frente con todos estos trabajadores que ya bastante lo han sufrido. Hacemos una brevísima